Vivimos en un periodo en el que los valores fundamentales de la gobernanza migratoria mundial se están tambaleando, ¿no? Y Europa no es ajena a esta realidad. Tanto las desigualdades en el acceso y en el ejercicio de muchos de los derechos fundamentales de muchísimas personas en movimiento, no solo a nivel global, no solo a nivel europeo, sino también a nivel global, no solo aumentaron, sino que también se hicieron mucho más visibles. Es evidente que ahora la movilidad humana y la migración particularmente está cambiando, ¿no? En las últimas décadas la migración se hizo cada vez más compleja debido en parte a los cambios políticos, pero también a los cambios ambientales, socioeconómicos de los países tanto de origen como de tránsito y como de destino, ¿no? Y en este sentido, el examen de la magnitud, la dirección, los aspectos demográficos, la frecuencia de esos cambios en los patrones migratorios, nos puede arrojar cierta luz sobre la evolución de la migración, ¿no? Y también indicarnos o darnos indicios sobre las tendencias a largo plazo, cómo se van marcando por acontecimientos históricos y también recientes, ¿no? Y de ahí que espacios de diálogo y de construcción participativa son de fundamental importancia, ¿no? Para arrojar luz y empezar a trabajar en ese sentido en soluciones, pero también en una construcción participativa del conocimiento. Y en ausencia de una migración o de una pandemia, perdón, mundial que ponga freno a la movilidad humana, la gran mayoría de las personas que migran a otros países lo hacen por motivos tanto relacionados por el trabajo, la familia, los estudios, en procesos migratorios que en su mayor parte no son fuente de grandes problemas, ¿no? Ni para los migrantes ni para los países que los reciben, ¿sí? Sin embargo, también hay quienes abandonan sus países y sus hogares por una serie de razones más forzosas, ¿no? Y a veces trágicas. Por ejemplo, conflictos, persecuciones, desastres naturales, aunque en este caso las personas obligadas a desplazarse, como pueden ser los refugiados o los desplazados internos, representan un porcentaje relativamente bajo del total de migrantes. Son personas que suelen tener muchas más necesidades de asistencia y de apoyo, ¿no? Entonces, la movilidad humana se presenta de esta forma como una característica fundamental del mundo actual. La integración de los mercados, las redes transnacionales y la rápida evolución de la tecnología, tanto de la tecnología de comunicación como los medios de comunicación, contribuyeron a acrecentar los movimientos de las personas trabajadoras migrantes, ¿no? También a través de las fronteras internacionales. Y cuestiones como la globalización, la industrialización y la baja natalidad también están dando lugar a una demanda de profesionales de otros países con diferentes habilidades y cualificaciones para ocuparse de diversos sectores de la economía, ¿no? En regiones como la europea, evidentemente me estoy haciendo referencia, pero en este panorama también observamos un aumento en la instrumentalización de la migración internacional y en momentos estamos siendo testigos de un uso creciente de los medios sociales o de los medios también de comunicación como una herramienta de visión y de polarización, ¿no? En distintos ámbitos, no solo en el de la migración, pero en ocasiones también vimos el despliegue de estas tácticas tribales, ¿no? Por activistas en línea que intentan proyectar una imagen negativa y engañosa a la migración. Desde el siglo XVI, los europeos se desplazaron a otros lugares del mundo, ¿no? Ya sea a través de estos procesos de conquista, colonización, asentándose también en distintas partes del globo, como también llevando en cierta forma, fueron también como un motivo, un medio de transporte de migración forzada en los momentos en los que se transportaban esclavos o de África a las Américas o trasladando trabajadores en regímenes de servidumbre, ¿no? Desde el sur y el este de Asia para trabajar en el Caribe o en África Oriental y en otros lugares del mundo, ¿no? Y estos patrones migratorios europeos se invertirían en gran medida en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bajo la influencia de la descolonización, el cambio demográfico y el rápido crecimiento económico que empieza a tener la región, Europa se pasa o se convierte en uno de los principales destinos de la migración mundial. Podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial
y de las distintas etapas que transita Europa durante ese periodo, no va a ser sino recién a partir de principios finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en los que resurge la migración hacia Europa, pero lo interesante en este caso es que prácticamente el 12% de la población europea es extranjera, ¿no? Y esto implica que se dio un crecimiento en los últimos años del 16% en comparación al 2015 y del 52% en comparación al 2000, ¿no? Hubo un crecimiento exponencial del número de migrantes. Y como bien les decía, resulta complejo ofrecer una imagen única y estática de las migraciones. La propia multidimensionalidad y multicausalidad que les propia a las migraciones. Eh, pero sí lo que quiero destacar con esta gráfica, para que puedan ver entre Asia y Europa, si sumamos el número total o el stock migratorio de las dos regiones, entre las dos regiones suman prácticamente el 63% del total de los migrantes internacionales a nivel global. Y de hecho si bien el número de migrantes internacionales aumentó en todas las regiones, el aumento se dio principalmente en Europa y en Asia. Lo cierto es que la mayoría de las personas que llegan a Europa lo hacen a través de vías regulares de migración. Pero también es cierto que existe otra realidad y que esto también es parte del paisaje de lo que vemos en nuestro día a día en Europa, ¿no? Ya sean las pateras, el intento de cruces de migrantes a través de canales o de salto a las vallas, y también, como la última imagen, producto de la externalización de las fronteras y de esta instrumentalización de la migración. La migración irregular, principalmente hacia Europa, se da, como pueden ver, a través de distintas rutas. Una es la ruta del Mediterráneo, que es tanto la Mediterráneo occidental, la del Mediterráneo central y la Mediterráneo oriental, pero también existen otras rutas, como la ruta atlántica de África Occidental hacia las Islas Canarias en España, o también a través del este de África hacia Grecia, ¿no? Cruzando o por Turquía o a través de Libia, ¿no? O Egipto hacia Europa. Hasta mediados del siglo XX, la verdad que los países europeos no se veían tan afectados por la migración, y de hecho eran hasta o más, representaban más las personas que salían de Europa que las que llegaban, ¿no? Entonces, eh, la verdad que había cierto desinterés que también se extiende a la población migrante, ¿no? En especial aquella en los países con flujos prácticamente irrelevantes, mientras que en los países en donde sí empezaba a haber como un impacto de afluencia de migración, o había un interés hacia ella, las legislaciones giraban sobre una doble premisa, ¿no? Ok, promovamos el retorno de nuestros migrantes que viajaron, muchos a América después del periodo durante el periodo de guerra y de posguerra, pero también atraigamos un tipo de migración, llamémosla deseada, ¿no? Pero por otro lado, una premisa de control y de penalización de la migración no deseada, condenado muchas veces a los migrantes a la irregularidad, porque si algo se ha demostrado a lo largo del tiempo es que las políticas de securitización y de cierre de fronteras no van a frenar a los flujos migratorios, sino que lo único que van a hacer es poner a estas personas en situaciones de mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Aún así, con la entrada del siglo XXI se abre una nueva etapa, ¿sí? Marcada principalmente por la incorporación del fenómeno migratorio en la agenda política de todos los estados europeos, y hay un cambio en los objetivos perseguidos detrás de la política migratoria, ¿no? O sea, ya no es tanto una política de doble rasero, ¿sí? O de doble premisa, sino que empieza a haber un cambio más político dadas las circunstancias socioeconómicas, pero principalmente demográficas de los países europeos. Les puedo asegurar que existe una alta representación de los migrantes dentro de los barrios informales y de los asentamientos urbanos y periurbanos de las ciudades, ¿no? En lo que se llamarían aquí en Europa los asentamientos chabolistas. Lamentablemente existe un gran número y una gran representación de migrantes que viven en estos barrios y que, como siempre digo, ¿no?
Son personas que se tienen que enfrentar ya no solamente a una frontera, que es la frontera física, eh, la de los estados, sino que también a esta frontera invisible que separa la ciudad formal de la ciudad informal. En este sentido, invertir en soluciones innovadoras que faciliten el reconocimiento también de aptitudes, cualificaciones, competencia de los migrantes, sea cual sea su cualificación, si tenga o no título universitario, pero que promuevan también el desarrollo de aptitudes en función de la demanda, son indispensables, ¿no? Si pretendemos optimizar también la empleabilidad, pero también la inclusión social de los migrantes tanto en los mercados de trabajo formales de los países destinos, pero también dentro de la ciudad formal, ¿no? En Europa, en el marco de la gobernanza migratoria, se está trabajando en un nuevo pacto europeo de migración y asilo, pero que veremos cómo avanza. Son distintos paquetes y distintas medidas que pretenden, en cierta forma, establecer un marco de actuación común entre todos los Estados miembros para la gestión de los flujos migratorios y el procedimiento de concesión de asilo entre los Estados miembros de la Unión Europea. Los principales desafíos que tiene la gobernanza migratoria europea, ¿no? Una de ellas es la lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes. En este sentido, es cada vez más indispensable la cooperación transnacional, tanto dentro de la Unión Europea, pero como también con los países situados a lo largo de toda la ruta migratoria. El reasentamiento y las vías complementarias, ¿no? Es fundamental que las personas que se encuentren actualmente residiendo en campamentos de refugiados o que hayan adquirido el estatus de refugiado en otro país puedan ser reasentados de forma voluntaria, siempre que ellos deseen en Estados europeos y que no haya un impedimento en cuanto a cupos, generar vías complementarias como la reunificación familiar, la cooperación para la movilidad laboral basada en competencias e inclusión social, adaptación al cambio climático para los más vulnerables, eh, y no quiero dejar de mencionar la situación en Ucrania, ¿no? Actualmente estamos viviendo la primera guerra con fines de conquista desde la Segunda Guerra Mundial y de nuevo en territorio europeo. Hay 8 millones de refugiados ucranianos en Europa, la mayoría están entre Alemania y Polonia, y hay muchas dudas, nadie se atreve a sacar conclusiones de cuándo va a terminar la guerra, pero después, ¿qué pasa después, no? Si las personas van a querer atraer a sus maridos al país donde ya estén integrados o si volverán. Es una gran incógnita, pero lo más importante es que Europa en este contexto tiene que mantener el apoyo a Ucrania y crear un entorno propicio para el retorno de los desplazados. Todos los actores involucrados en la gobernanza migratoria tenemos que cooperar para facilitar una migración segura, ordenada y regular, y tenemos que establecer principios y enfoques comunes sobre cuestiones relacionadas con la migración, ¿no? Por primera vez en nuestra historia, la comunidad internacional dispone de una base de comprensión compartida en materia de migración. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, que se firmó en 2018 en Marrakech, es el primer acuerdo negociado a nivel intergubernamental sobre un enfoque común de la migración internacional en todas sus dimensiones y que representa, creo que, una gran oportunidad a los fines de avanzar hacia una gestión de la movilidad humana con una perspectiva en derechos humanos y desarrollo.